vamos a hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Hoy vamos a ser bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Así que desde ya usted comience a poner su mente en modo, Señor, quiero recibir del Espíritu Santo, quiero entender lo que dice tu palabra, pero también quiero recibir de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, el bautismo, cada uno de estos bautismos tiene un propósito. Cada uno del bautismo en aguas, ¿verdad? Es donde yo digo, he obedecido la palabra y muero para el mundo y vivo para Cristo. El bautismo en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es con el fin de aportar lo que decidió el Espíritu Santo darme para el crecimiento de la obra. Es para la obra de Dios. Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo, que lo hace Jesús, es para activarnos en la obra de Dios. Es para que descienda el Espíritu Santo sobre nosotros y entonces así poder ir y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Ustedes se saben la visión de casa de oración. La hemos escuchado, ¿verdad? Vamos a repetirlas todas. Ir y hacer discípulos por toda Venezuela, enseñándoles a guardar las cosas que Jesús nos mandó a través de grupos en casa donde se nos enseña a dar la vida por los amigos. Esa es la visión de nuestra iglesia y llenos del Espíritu Santo vamos a poder ir a hacer. Amén. Entonces, hay algo que queremos leer. Vamos a ver 2:28 y dice así. Entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi Espíritu Santo aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual, y haré maravillas en los cielos y en la tierra. Sangre, fuego y columnas de humo, el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Entonces, ya Dios, ¿verdad? Nos habla en Joel, nos anuncia que en los postreros días vendrá el momento donde habrá el derramamiento del Espíritu Santo. Antes de que venga el fin, nosotros recibiremos el poder del Espíritu Santo. Ya lo hemos recibido, unos ya lo hemos recibido, pero todos lo vamos a recibir. Dice que los hijos, las hijas profetizarán, tendrán sueños, los ancianos. O sea, no hay ni siquiera discriminación. Hubo el anuncio. Después, ¿verdad? En Hechos, Pedro habla de este mismo versículo y les dice a los apóstoles en Hechos 1, ¿verdad? Le dice, le habla a la gente alrededor, el Espíritu Santo está aquí, nosotros no estamos ebrios, ya lo vamos a leer más adelante, nosotros no estamos ebrios. Y vuelve a citar a Joel y dice, ¿verdad? Que vendrán los postreros días donde se derramará el Espíritu Santo. Entonces, Joel habla acerca, lo anuncia Jesús con Juan el Bautista, porque Juan el Bautista reconoce, y leemos en Marcos 1, 8, 11. Yo los bautizo con agua, pero él, o sea Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, quiere decir que ya Juan el Bautista, que estaba allí en el lugar, ya él dio el dictamen. ¿Quién lo iba a hacer? No nada más que el Espíritu Santo iba a venir, sino que ahora Jesús es quien venía a bautizarnos. Por eso al principio le decía, nosotros las personas bautizamos en aguas, el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo, pero Jesús mismo nos bautiza en el Espíritu Santo. Entonces, aquí hay varios aspectos importantes en la vida de Jesús que
que viene, ¿verdad?, a destacar la obra del Espíritu Santo en la tierra. Porque en el Antiguo Testamento vemos muy pocas veces cuando se habla del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios venía, tomaba al profeta, hablaba, tenían esa relación, pero él venía y luego se iba. Después que Jesús viene aquí a la tierra, el Espíritu Santo se queda en este lugar. Dice Jesús que es mejor, les conviene, o sea, es aún más conveniente que estuviera, no porque fuera más bueno o mejor, o Jesús no fuera tan bueno como el Espíritu Santo, sino porque el Espíritu Santo ahora podía estar con todos nosotros, derramarse en todos nosotros. Jesús iba a tener una limitante humana donde no iba a poder entonces derramarse sobre todos, se iba a cansar por ser humano y todo esto, pero con el Espíritu Santo no es así. Él ahora viene a cada uno de nosotros como el Consolador, viene a hacer algo en nuestras vidas para nosotros entonces poder extender ese poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, es bien importante que usted pueda tener en cuenta que sin el Espíritu Santo no vamos a poder hacer nada. De hecho, dice, por eso Jesús le dice, es conveniente que yo me vaya y Él se quede aquí con ustedes. Pero, aparte de eso, es importante reconocer que la vida de Jesús, el ministerio de Jesús inicia con el Espíritu Santo, no lo inicia solo. Y ahora, ¿Jesús es Dios? ¿Podía iniciarlo solo? Pero aquí hay una simbiosis que es fascinante. ¿Por qué? Porque está Dios, está el Espíritu Santo, está Jesús, y conocemos que ellos no son, o sea, como normalmente lo escuchamos, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay un primero, segundo, un tercero. Él no es la tercera persona. No. Ellos son una simbiosis. Ellos están juntos, cada uno de ellos, y todos funcionan para sí. Es decir, el Espíritu, o sea, la gente no llega a los pies de Cristo si el Espíritu Santo no les da el convencimiento, pero no son perdonados si Jesús no les perdona, pero Dios no nos toma como hijos si no recibimos al Hijo. Entonces, cada uno de ellos trabaja para sí. Y vemos esa humildad de cada uno de ellos, de ese trabajo en equipo, de esa simbiosis que hay, que uno no funciona sin el otro, pero uno funciona en un momento y luego en otro. Amén. El Espíritu Santo es el mismo es Jesús, el Espíritu Santo y Dios es el mismo agua, es como decir la misma agua, el mismo H2O, ¿verdad? Donde uno está en hielo, otro es gas, y otro es líquido, pero es el mismo. No hay diferencia de uno del otro y no vamos a decir que uno está primero que el otro, no. Todos trabajan en conjunto, para sí, para cada uno de nosotros. Amén. Entonces es bien importante. ¿Por qué les hago esta aclaratoria? Porque por eso se dice, ¿verdad? Jesús viene a bautizarnos con el Espíritu Santo para poder hacer la obra de Dios. Y quiero que vayamos, porque son varios versículos, a cada uno de ustedes les di un versículo para que quiero que me complementen y me ayuden con la lectura para hacerlo un poco dinámico y no sea yo por aquí lee versículos y más bien les dé sueño. E ir explicando cada uno de ellos para que veamos cómo el Espíritu Santo fue manifiesto desde el inicio, no nada más desde el inicio de la tierra, sino desde el inicio de la obra de Jesús en la tierra. Amén. Y tenemos a Lucas 1:35. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto es a María que le habla el Espíritu Santo. Exactamente. Ahí en el momento dice que vendría a ser engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, desde el inicio de la vida de Jesús como humano, ¿verdad? Hubo en ese momento de que se iba a engendrar el ser, ¿verdad? El
el ser santo, ¿verdad? En ese momento, allí en ese lugar, ya había una acción del Espíritu Santo. Y no va a ser diferente con nosotros. Desde el momento que nosotros somos engendrados, viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo viene a ser parte de eso. Y por eso vemos muchos que, o sea, porque todos tenemos un propósito en la obra de Dios, pero también vemos muchos que desde el inicio, ¿verdad? Desde que son engendrados, tienen problemas. Se va que en aborto, que no sé qué, que ya viene, que tiene problemas, que tiene que estar con las piernas en alto, que tiene que cuidarse, que tal. Porque desde ya también van a haber dificultades para que eso no suceda, porque el Espíritu Santo está desde ese momento. Amén. Lucas 1:44. Porque Jesús, cuando llegó la voz de tu salvación a mi oído, la criatura saltó de alegría y vivió. La criatura dice que saltó de alegría cuando se consiguió ya Jesús lleno, ¿verdad? Dentro del vientre de María, del Espíritu Santo. Viene, visitan a su prima Isabel y estaba también el Juan allí en el vientre de su madre, e inmediatamente el Espíritu Santo hace ese choque en ellos y es lleno Juan del Espíritu Santo. Aún en el vientre. Yo recuerdo 2 veces, y para mí el Señor fue tan gratificante con respecto a eso, porque estando yo embarazada de Andrés, tal cual fue de esa manera. Vino una persona a orar por mí y yo sentía cómo saltaba allí, ¿verdad? Mi hijo lleno del Espíritu Santo. Y cuando estaba embarazada de Sara y Victoria, estábamos en una clase, así como esta, ministrando Espíritu Santo, y el pastor ministraba, estaba embarazada de la niña, y yo sentía casi como que paría, y no era el tiempo. Era tanto lo que se había contraído el abdomen, ¿verdad? Era tantas las contracciones que yo sentía que iba a parir llena mi hija del Espíritu Santo. Por eso yo he creído desde el inicio de que mis hijos, porque se les ha entregado al Señor, ellos son llenos del Espíritu Santo desde aún que están que han estado en la barriga en mi barriga. ¿Y por qué? Porque yo he creído y así se ha manifestado en mi vida. O sea, eso no es algo que, vamos a hacerlo para que, no, eso no es algo que sea mentira o sea falso. Y ahí que hay otra connotación que a mí me gusta porque dice que fue lleno de alegría. El Espíritu Santo nos va a llenar de alegría en cualquier momento de nuestras vidas. Amén. Dice la palabra allí que estaba Juan el Bautista bautizando, es decir, el humano, ¿verdad? Estaba bautizando a todos para arrepentimiento. Gloria a Dios. Estaba bautizando a todos, ¿verdad? Para que se arrepintieran de lo que habían hecho. Pero vino Jesús y cuando lo ve a Jesús, él dice, bueno, vamos a bautizarlo también, porque Jesús de hecho le dice, no, bueno, yo necesito, porque él dice, ¿cómo te voy a bautizar yo si tú eres Dios? Y él dice, es necesario, eso es en otra versión, es necesario que yo sea bautizado. O sea, era necesario que descendiera el Espíritu Santo sobre él. Y dice que cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz del cielo dijo, tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Entonces, cuando descendió el Espíritu Santo sobre Jesús, vino, ¿verdad? Como paloma. Por eso es que no podemos decir el Espíritu Santo es de una sola forma, no tiene una forma como tal. Él en ese momento descendió como paloma sobre su hijo. Entonces, por eso Jesús decía, era necesario. ¿Por qué? Porque viene esa activación del ministerio de Jesús, y lo vamos a leer más adelante, ¿verdad? En el ministerio de Jesús, ¿para qué? Para la obra. Cuando Jesús dice, ahorita no recuerdo dónde, dice que el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar las buenas nuevas del Evangelio, dar salvación, perdón, sanidad,
dice varias cosas, que es lo que nosotros venimos a hacer al ministerio. Por eso es que usted debe ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted no está aquí para solo recibirle y Jesús diga, Dios diga, qué bellos somos todos, los amo a todos, sino que usted vaya a ser activado para. Amén. Lucas 4:1. Jesús, lleno de Espíritu Santo, volvió de Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto. Ok, entonces nos dice, ¿verdad, Lucas? Que después que él fue lleno del Espíritu Santo, inmediatamente fue llevado al desierto. El Espíritu Santo lo guió al desierto. Él le dio una dirección hacia dónde ir. ¿Por qué? Porque era necesario que él estuviera allí 40 días y 40 noches para tener esa comunión con el Espíritu Santo. Muchas veces creemos que somos llevados al desierto y que es un tiempo malo. Y no es así. El Espíritu Santo a veces nos lleva a lugares, nos da una dirección. ¿Para qué? Para que Él pueda estar en comunión con nosotros. Amén. Lucas 4:14. ¿Quién lo tiene? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Entonces, una vez que vino al poder, que dura él esos 40 días allí en el desierto, él viene investido de poder. Y ahora no nada más venía como Jesús el carpintero, sino que ahora venía dispuesto a hacer algo. Dice, vuélveme a leer el final allí, porfa. Y se difundió su fama por todo. ¿Por qué se difunde la fama de Jesús? Porque comenzó a hacer algo sobrenatural. Milagros comenzaron a suceder luego que él fue investido del poder del Espíritu Santo. Hay veces que uno dice, tenemos miedo. Y decimos, ay, ¿cómo voy a orar por las personas? ¿O cómo voy a orar? ¿Y será que yo soy capaz? No, usted no es capaz. Usted solo no puede hacerlo. Con el Espíritu Santo sí. Por eso usted debe orar. Y pedirle al Espíritu Santo que usted quiere ser lleno de su presencia para poder ser investido del poder del Espíritu Santo y usted pueda hacerlo. Eso lo que usted necesita es fe. Creer que Dios, pues que Jesús puede venir en este momento. Mire, si usted quiere, en este instante usted es lleno del Espíritu Santo. Sin que nadie ore, sin que nadie haga nada. Si usted puede creer y usted está concentrado en su mente, usted le dice a su cerebro, a su espíritu, Señor, yo te recibo, Espíritu Santo, eso puede ser. Pero claro, hay temores, tenemos argumentos. No, yo no soy digno, es que yo no oré, yo no hice esto. Creemos que tenemos que tener una serie de requisitos para recibir al Espíritu Santo, para ser llenos del Espíritu Santo. Pero no necesitamos requisitos, necesitamos fe y comunión con el Espíritu Santo, que usted desee ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que usted, ¿verdad?, necesita para poder ser lleno. En Lucas 4:18. Por cuanto me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para pregonar el año agradable del Señor. Amén. Entonces ya Jesús viene a darle la connotación para lo que nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Ya le da sentido, no era nada más ser llenos y ya, sino que ya ahora nos dice qué vamos a hacer una vez llenos e investidos del Espíritu Santo, que nos va a dar poder. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿para qué? Llevar las buenas noticias. Es decir, usted lleno del Espíritu Santo va a ir y va a predicar el Evangelio, le va a decir a otros que usted, ¿verdad?, recibió al Espíritu Santo y que usted conoció a un Dios que sana, que restaura, que liberta y que usted quiere que esa persona también conozca de Dios. Amén. A proclamar a los cautivos que serán libres. Usted le va a presentar que Jesús murió en la cruz para darle libertad a todos aquellos que estén cautivos, a los oprimidos de libertad, y que les ha llegado el tiempo
a favor de Dios. ¿Qué pasa? Yo he creído eso. Cuando yo no tengo necesidad de ir a predicar el evangelio a otros, es porque yo no estoy lleno del Espíritu Santo. Porque dice también la palabra que el espíritu, que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. Si usted tiene temor de predicarle a otro, es porque usted no está lleno del Espíritu Santo. Cuando usted esté lleno del Espíritu Santo, todo temor se va a ir. Todo temor se va a ir de su vida y usted va a ir a predicar. ¿Por qué les digo que no estamos llenos del Espíritu Santo cuando no quiero ir a predicar? Porque el Espíritu nos da propósito para ir y hacerlo. Si usted está metido con el Espíritu Santo, Dios no le va a hablar de otra cosa, sino de que vaya y de la palabra. No va a haber otro. Porque para eso vino el Espíritu Santo. Porque dice que me ha ungido para. O sea, con un propósito. Él le dio sentido. Jesús le vino y le dio sentido. Amén. Hechos 10:38. ¿Quién lo tiene? Ok. El Espíritu Santo estaba con él. Por eso podía echar fuera demonios, sanar enfermos, hacer la obra de Dios. Por eso es que es tan necesario y tan importante que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, a quien se va a vender y de quien van a hablar es de usted, no de Jesús. Porque usted va a predicar y la gente va a decir, ay, ese sí predica bonito. No van a decir, ay, mira, el Espíritu Santo de verdad, cómo se movía. Yo por eso le doy gloria a Dios cuando, incluso que las he escuchado a ustedes que han dicho, yo sentía en medio de que el Espíritu Santo, gloria a Dios, no soy yo. Aunque yo me preparé, yo oré, yo fui la que di la palabra, yo fui la que hablé, yo fui la que leí. No me vieron a mí. Vieron al Espíritu Santo. Ahí doy yo gloria a Dios y yo sé que estoy llena del Espíritu Santo, aun cuando yo ni haya sentido que el Espíritu Santo haya estado allí. Pero sí vieron ustedes al Espíritu Santo. Entonces, pero cuando vemos mucho qué es la persona, qué es esto, entonces puede ser, ¿verdad? Que el Espíritu Santo no sea el que se esté moviendo y sea uno que se está presentando con sus habilidades y cualidades. Entonces, seamos nosotros portadores del Espíritu Santo. Y me encanta como que dice esa versión, dice con potencia. O sea, bueno, no sé. Entonces, yo no sé, por eso le digo, a mí me gusta así como explicarle con la broma. O sea, usted agarre, ¿qué quiere usted con potencia? Y para mí potencia es un carro que usted agarra y llega, mire, a 200, con potencia usted va a millones, con potencia es alguien que tiene la fuerza para y ya, por eso Sansón podía matar a toda esa gente de un solo trancazo, acababa con todo el mundo, derribaba muros, murallas, lo que fuera, porque eso es el poder del Espíritu Santo. Algo que siempre he anhelado en mi vida. Todavía no lo he visto, pero sé que lo voy a ver porque oro por eso. Y es que, como dice la palabra en Hechos, que estaban todos reunidos y hubo un estruendo. Y los que estaban afuera, ¿qué decían? ¿Y qué está pasando allí? Así anhelo yo que pase aquí afuera. Que todo lo que pase aquí, sienta esa gente y diga, ya va, ¿y qué pasó pues? Yo anhelo eso, pero más que anhelar el poder. Porque a veces nos confundimos y nos quedamos anhelando el poder del Espíritu Santo. Y sí, declaramos y hoy va a descender el Espíritu Santo en este lugar y creemos que sí. Pero más que eso es hacer lo que dice, ¿para qué estamos ungidos? Predicar el Evangelio, ir y sanar enfermos, ir y hablarles a los que están oprimidos del corazón, ir y presentarles a Jesús. Eso es más importante que el poder. Porque el poder se va a manifestar, porque es el Espíritu Santo, hay potencia en él. Y se va a manifestar el poder de Dios sí o sí, porque Él es así. Él no va a venir, ay no, sí, un poquitico, porque todo. No, es con poder. Él no va a escatimar para derramarse sobre nuestras vidas. Pero más que recibir su poder, es luego que recibimos ese poder,
¿qué voy a ir a hacer yo ahora? ¿A quedarme con eso allí? ¡Ay, qué rico, qué sabroso! ¡O qué potencia tan grande! No, es para lo que yo lo he recibido. Amén. Hebreos 9:14. En esta versión dice, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Jesús, por medio del Espíritu Santo, se entregó. Dice que Jesús estaba en ese lugar, ¿verdad? Y dijo en su humanidad, si es de ti, pasa esta copa. Pero si no, entonces vino, dice la palabra, que vino, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y el que entendió? Que bueno, le tocaba hacer lo que le tocaba. Por medio del Espíritu Santo, Él se entrega. Para nosotros morir a nuestra carne va a ser por medio del Espíritu Santo. Solo no lo va a poder lograr. Usted puede dominarse y bueno, y puede ser que 2 meses, 3 meses usted siga la dieta, sí o sí, porque bueno, su salud, qué sé yo, tantas cosas. Pero va a llegar un punto en donde usted va ¿qué? A flaquear. Pero con el Espíritu Santo vamos a llegar hasta el final, hasta el fin último, que Jesús, aún cuando quiso, ¿verdad?, pasar su copa, aún Él llegó hasta la misión que Dios le envió a hacer, hasta la muerte. Amén. Romanos 1:4. Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces, Jesús nace por el poder del Espíritu Santo, es engendrado por el poder del Espíritu Santo. Mientras está en la barriga, estaba lleno del Espíritu Santo. Arranca su ministerio lleno del Espíritu Santo. Es guiado y direccionado por el Espíritu Santo. Muere por el Espíritu Santo, pero mejor aún, resucita por el poder del Espíritu Santo. ¡Wow! O sea, el Espíritu Santo tiene todo que ver aquí para hacer. Está en todas las cosas. No hubo ningún paso, algo que haya hecho Jesús que no estuviera el Espíritu Santo para. Nada más y nada menos que resucita por el poder del Espíritu Santo. Y vuelvo y digo, por eso es que el poder del Espíritu Santo es potencia. Dice que cuando Jesús resucitó, todos los que estaban muertos en ese momento resucitaron. Yo no sé si, por eso digo, yo no sé si cuando usted lee la Biblia, usted se imagina lo que pasa como en los, como decir en las películas, ¿verdad? Esas son cosas que uno ve como alrededor. Pero yo me imagino esto, Jesús vino al tercer día, resucitó y de repente mi tía que estaba muerta aparece en la casa. Aquí estoy, resucitada. Claro, lo que resucitaron fue el Espíritu, no tanto como así. Pero tuvo que haber algo poderoso que no nada más resucitó Jesús de los muertos, sino todos los que estaban muertos. Wow, o sea, si no, eso no es poder, ¿qué es lo que es? Amén. Ahora, Hechos 1:22, y dice así, desde el día que Juan lo bautizó hasta el día que fue tomado entre nosotros, hasta allí duró la presencia del Espíritu Santo allí, ¿verdad? Con Jesús. Estuvo en todo momento y ahí le dio instrucciones el Espíritu Santo qué hacer a los apóstoles, porque después de eso les dijo, mire, ahora ustedes van a ir y se van a quedar en un lugar y van, ¿verdad?, a estar allí todos en esa casa y esperen hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Qué hubiese pasado si esa gente no hubiese obedecido y hubiese dicho, ay, no, son como muchos días, el Espíritu Santo como que no viene? Y si hubiesen ido, no hubiesen recibido, ¿verdad? Pero ellos fueron obedientes a ese llamado, a esa instrucción que les dio el Espíritu Santo. Hicieron caso porque el Espíritu Santo ya estaba con ellos. Amén. Entonces, el Espíritu Santo va a estar con nosotros, sobre nosotros y en nosotros. Son
tres cosas que nosotros tenemos que aprender a vivir en nuestras vidas. El Espíritu Santo, hay algo que yo siempre le digo a la gente, no, es que no puedo dejar de hacer esto. O por ejemplo, dice, no, es que yo quiero dejar de gritar y no puedo. Cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo está aquí, yo entiendo, desde que yo conocí al Espíritu Santo, sin haber visto esta clase de academia, yo sabía que el Espíritu Santo estaba a mi lado, aquí, conmigo. ¿Por qué? Porque a mí me dijeron que el Espíritu Santo era, ¿verdad? Como mi fiel amigo, que estaba ahí al lado de mí para cuando yo quisiera. Porque como Jesús no había podido estar con todos y ahora Jesús iba a estar conmigo todos los días, entonces yo sabía que Él estaba allí conmigo, a mi lado. Y si Él estaba ahí, ¿yo iba a querer hacer lo malo? No, porque lo tengo aquí pegado. Él me iba a ver. Iba a querer gritar, no podía, porque lo iba a contristar. Lo iba a hacer sentir mal, porque Él está allí para mí, para redarguir. Y por eso yo les decía ahora, cuando yo he querido he querido ignorar que el Espíritu Santo está allí, llego y digo, no, yo no voy a hacer porque yo quiero ser humana, yo quiero ser carnal. Yo decido, ¿verdad? Eso es algo que usted decide. Usted decide ser espiritual o decide ser carnal. Es algo que usted tiene esa capacidad. Bueno, solo que es inconsciente, pero usted lo decide. Entonces yo cuando digo, no, yo decido ser carnal, viene el Espíritu Santo. No, no lo seas. Aquí estoy yo. Acuérdate lo que dice la palabra. Porque Él está allí conmigo. Él está con nosotros. Dice, el Espíritu Santo está en todo lugar, junto a cualquier persona. Puede hablar, pero no quiere decir que esté dentro de todos. Aún cuando Él está allí conmigo, no quería decir que Él estaba dentro de mí, porque yo lo había visto desde un solo punto de vista donde Él estaba allí. Y tanto era así que yo sabía que Él estaba conmigo, pero Él no estaba en mí, que cuando yo iba a las fiestas, ojo, mire, esto no es cuento, esto no es para que usted se sienta más ameno aquí en la prédica, yo realmente hacía esto. Yo iba a entrar a la discoteca y yo en mi mente decía, bueno, Espíritu Santo, o sea, bueno, quédate aquí pues porque yo voy para la discoteca y me iba, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo no estaba dentro de mí. No había eso en que yo estaba convencida de que estaba pecando en contra de Dios. Yo sabía que Él andaba conmigo y cuando salía de la discoteca yo quería que me protegieran, ¿verdad? Y yo llegaba y salía de la discoteca. Ahora sí, Espíritu Santo, bueno, guárdanos, protégenos de aquí a la casa, que no haya ningún accidente, porque Él estaba conmigo. ¿Qué dice qué? Bueno, ¿verdad? Que mantequilla, así somos. Así mismo somos. Bueno, yo tenía algo a favor, ya yo había reconocido que Él estaba conmigo. Y sí, pero cuando yo decidí ser carnal, bueno, usted se queda aquí, yo voy para allá. Por eso le digo, usted puede decidir ser carnal o espiritual, está en usted. Ahora, como no nada más está con nosotros, sino que también está en nosotros, vamos a leer para con esto Juan 14, 15 al 16. Si aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y les dará otro abogado defensor que es, perdón, voy a leer desde el inicio. Si me aman, obedezcan mis mandamientos y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Amén. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no le buscan ni le reconocen, pero ustedes sí le conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Primero tenemos que aprender a vivir con Él en nuestras casas. Por eso es que usted en su casa debe invitar al Espíritu Santo. Cuando yo entendí esto de que el Espíritu Santo más allá podía estar con nosotros, era algo que yo oraba, porque donde está la disensión, donde está la contienda, donde está todo eso, ¿verdad? No hay Espíritu Santo. Entonces yo dije, bueno, voy a invitar al Espíritu Santo a morar en mi casa.
¿Para qué? Para que podamos tener un ambiente sano, familiar, que queramos estar allí en el hogar como familia. Y bueno, así ha sido durante muchísimos años, porque yo he entendido que el Espíritu Santo está allí con nosotros. Amén. Pero no nada más está con nosotros, sino que está en nosotros. Y dice, ¿verdad? Estuvo Jesús desde el momento que lo engendró María, de igual manera de todos nosotros que hemos nacido de nuevo. Juan 20:22, perdón. Dice, entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. O sea, que va a venir, ¿verdad? Ese momento en donde, que hoy va a ser ese momento, donde ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo. Pero, ¿para qué? Para que esté en nosotros y le recibamos. Muchas veces usted no es lleno del Espíritu Santo porque no le quiere recibir, porque se resiste, porque tiene temor, porque cree que es un compromiso, porque ahora tiene que dejar de hacer esto para. No, usted va a recibir y va a dejar de hacer esto. O sea, no va a pasar primero una cosa para la otra. Usted recibe y luego pasa esto. Porque yo primero no dejé de ir a las discotecas y después recibí al Espíritu Santo. No. Yo recibí al Espíritu Santo y eso me redargulló para dejar de ir. Amén. Entonces usted no es que va a dejar de hacer esto para recibirlo. Muchas veces tenemos ese concepto y decimos, no, yo soy impuro, yo hago esto, no le puedo recibir. Usted es quien no acepta recibir. Pero dice que aquí en la palabra, ¿verdad? Que vamos a soplar y recibirán al Espíritu Santo. Amén. Y también está sobre nosotros. Dice, al estar sobre alguien, se derrama la unción para hacer señales, prodigios y para testificar. Y volvemos a leer donde dice, he aquí, yo en Lucas 24:49, dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedáis vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Amén, que eso es donde le decía, Jesús le da la instrucción y le dice, quédense aquí en este lugar, que ahí van a ser investidos. Miren, quédense aquí en este lugar, que aquí van a ser investidos para ir y llevar el evangelio. Amén, para ir y sanar enfermos. Amén, para ir y predicarle a las personas que necesitan de Cristo. Amén. Algo que a mí me dio bastante, de verdad, agradecimiento con el Señor fue la semana pasada, mientras estábamos allí en el evangelismo, verlos a cada uno de ustedes haciendo algo en la obra de Dios. Oramos por las personas, le mostramos a Cristo. Para eso es que fuimos llamados para el Espíritu Santo. Justamente para eso. Entonces usted va a decir, no, es que yo no puedo. No, sí, claro, solo no puede. Con el Espíritu Santo sí va a poder. Amén. En Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allí, cuando recibimos al Espíritu Santo, vamos a ser testigos de lo que es capaz Jesús de hacer en nuestras vidas. Usted va a ser testigo de que Jesús restaura, porque estoy segura que su vida, ¿verdad?, viene un poco chueca y Jesús lo ha restaurado. Que usted va a ser sano. Diga, Margarita, yo soy sana de mi piel. Usted es sana de la piel. Cada uno en mí lo tiene que creer que es sano por el Espíritu Santo de cualquier cosa en su cerebro. Cada uno de ustedes es sano por el poder del Espíritu Santo y hoy lo vamos a recibir. Amén. Diga, hoy voy a recibir el poder del Espíritu Santo. Hoy voy a ser investido y daré testimonio de lo que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida. Ahora, hay unas manifestaciones del Espíritu Santo. Y creemos muchas veces que en esta manifestación es únicamente hablar en lenguas. Porque sí lo dice la palabra, que, chicos, dice la palabra, ¿verdad? Que hablar en
lengua fue una de las manifestaciones cuando estaba, ¿verdad? Ellos allí que fueron investidos de poder. Pero también es manifestación del Espíritu Santo hablar del Evangelio. Imponer las manos y que la gente se sane. Que la gente sea libre. Eso también es manifestación del Espíritu Santo. Ser llenos única y exclusivamente no es, porque ser llenos del Espíritu Santo no es para hablar en lenguas. No, esa es la manifestación. Usted es lleno del Espíritu para poder ir y hacer discípulos. Usted es lleno del Espíritu para que vaya a predicar el Evangelio. Para eso es que somos llenos del Espíritu. Que en medio de la manifestación recibimos el amor, el gozo, recibimos el hablar en lenguas. Usted puede recibir hoy hablar en lenguas si así el Espíritu lo quiere, porque dice que Él reparte, ¿verdad? Como quiere. Y al que le quiere repartir lenguas, se las va a repartir el día de hoy. Entonces, es importante que hoy vamos a recibir al poder del Espíritu Santo. No hay un orden cronológico, lo que sí hay es una promesa de parte de Dios para recibir al Espíritu Santo. Lo prometió Dios en Joel que lo recibiríamos. Lo dijo, ¿verdad? El Juan el Bautista cuando recibió a Jesús y le dijo, ahora ustedes están conociendo a quien los bautizará en el Espíritu Santo. Y Pedro vuelve a hacer del cumplimiento de la palabra que ahora con poder nosotros también recibiremos el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a colocarnos de pie.